Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a estar hablando sobre unas declaraciones recientes del cardenal Arthur Roach, cuya fotografía les muestro aquí en la pantalla. Él es el prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, elevado al cardenalato recientemente en el mes de agosto del año pasado. El cardenal hace algunos días fue entrevistado por la cadena BBC y se le preguntó sobre la cuestión de la misa tradicional. Específicamente el tema era las restricciones que se están haciendo en muchos lugares respecto de la misa tradicional. Se está o restringiendo o se está prohibiendo la celebración de esta liturgia milenaria, y el cardenal Arthur Roach en varias ocasiones anteriores se ha mostrado muy favorable a estas restricciones o a la cancelación de la misa tradicional. Y como les decía, en esta declaración que fue breve, él expresó una razón fundamental por la cual la misa tradicional ya no es conveniente que se celebre, y es que, según él, la Iglesia ha cambiado su teología, específicamente respecto a la Santa Misa. Vamos a estar compartiendo aquí con ustedes lo que dijo el cardenal, que les digo fueron palabras breves, pero que han causado mucho revuelo, y sobre todo quisiera ayudarlos a estudiar un poco la doctrina anterior al Concilio Vaticano II sobre el santo sacrificio de la misa, para ver si realmente lo que dice el cardenal es en conformidad con la realidad, si la Iglesia efectivamente ha cambiado su teología, al menos en el punto que él menciona, porque esta cuestión de que hubo un cambio teológico con la nueva misa con respecto a la teología con la que siempre se había entendido la misa tradicional, esta cuestión la han traído, la han puesto sobre la mesa los tradicionalistas desde hace décadas, prácticamente desde que surgió la reforma litúrgica y la nueva misa, la misa del Novus Ordo. Lo curioso es que en el pasado la respuesta era no, la Iglesia no ha cambiado la teología. No es verdad, sigue siendo la misma misa, solo se hicieron unas modificaciones. En realidad se hizo un misal distinto, pero ahora es interesante que el prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, él mismo está diciendo que en realidad hay un cambio teológico, y que este cambio teológico justificaría de algún modo las restricciones que se están haciendo o la cancelación incluso de la misa y en general de la liturgia tradicional. Así es que les invito a que se queden en este programa. Creo que el tema está muy interesante y es una cuestión que creo yo es importante para toda la Iglesia, porque la misa tradicional es un patrimonio de todos, nos pertenece a todos. No solamente la misa, sino los ritos de los sacramentos en el modo tradicional son parte del patrimonio no solamente litúrgico, sino espiritual, teológico y podría decir hasta pastoral de los católicos. Aquí no se trata de una cuestión que solamente afecta o debería interesar a quien tiene gusto por la liturgia tradicional. Por ser católicos, deberían de interesarnos todo lo que pertenece a nuestra tradición católica, todo lo que es nuestra historia, nuestro pasado, pero también la riqueza de nuestra fe que se expresa en las oraciones, en los ritos y ceremonias de la liturgia tradicional. Antes de entrar en la materia de hoy, quisiera pedirles de favor que me ayuden eh, dándole algunos clics, algunos botones que tienen allí ustedes en su dispositivo, ya sea la computadora, el celular, la tablet, en donde quiera que cual sea el dispositivo que estén
usando para ver este video. Yo les he compartido desde hace unas semanas que algo raro está pasando con las suscripciones a mi canal. Gente me reporta que se suscribe al canal y luego la siguiente vez que vuelve a entrar a la plataforma de YouTube para ver algún video de Conservando la Fe, le aparece que no está suscrito. Algunos me dicen también que han estado dándole clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de próximos videos y no sucede eso, no les llegan las notificaciones. Así es que la única manera en que podemos nosotros combatir esto que está sucediendo puede ser un error técnico, puede ser también algún tipo de cancelación o no tanto cancelación, sino algún tipo de censura. Es muy importante que ustedes me apoyen con lo siguiente. YouTube va a promover los videos de los canales que tengan más suscriptores y los videos que tengan más likes de las personas. Así, cuando alguien entra al buscador en YouTube porque quiere encontrar algún video relacionado con algún tema, YouTube pone primero los videos de los canales que tienen más suscriptores o los videos que tienen más likes de parte de los que los han visto. Por eso es importante que ustedes me apoyen con esto, les cuesta muy poquito. Discúlpenme que me tome unos minutos para hablar de este tema. No se trata de tener un montón de suscriptores, no se trata de una gloria humana, decir, mire cuántos seguidores hay en este canal. No, pero así nosotros le indicamos a YouTube, nosotros podemos con estos clics hacer que los algoritmos de YouTube presenten el contenido de Conservando la Fe cuando alguien busca los temas que aquí tratamos. Así es que por favor suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, denle clic ahora mismo, por favor, al botón que dice suscribirse o suscribirme. También les invito a esto sería una gran ayuda. Si cada uno de ustedes que está viendo este video se propone invitar a otra persona, recomendarle el canal, invitarlo a que se suscriba al canal, que de pasada les digo, es gratuito. La suscripción no cuesta. Yo no monetizo con los videos de YouTube. Así es que yo no gano dinero cuando ustedes le dan clic a estos botones. Lo único que gano es que YouTube promueva más el contenido de los videos que yo presento aquí en Conservando la Fe. Así es que apóyenme dándole clic al botón de suscripción, invitando a otra persona que se suscriba al canal, pero asegúrense que le dé clic al botón de suscripción. Denle like al video, un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba y también compartan para que este mensaje pueda llegar a más personas. Les recuerdo que los audios de todos nuestros programas están en las plataformas que aparecen ahora abajo en pantalla. A algunos les es más conveniente simplemente escuchar los audios de los programas. Aquí en las plataformas que aparecen en su pantalla los pueden encontrar. Por último, les invito a que me sigan en las redes sociales. De manera muy especial, les invito a que manden un WhatsApp, con un mensaje de WhatsApp con la palabra alta al número que está aquí abajo en su pantalla para que reciban notificaciones de próximos videos, así directamente, no solamente a través de la plataforma de YouTube. Y además, les invito a que se unan al canal que tenemos en la plataforma de Telegram. En pantalla está cómo nos pueden encontrar, @conservando la fe en Telegram, porque en esa plataforma estaré ya próximamente subiendo breves comentarios en archivo de audio, no de video, sino de audio, y es más fácil para mí compartirlos a través de esa plataforma porque la cantidad de gente que puede estar unida a un canal son miles y miles, y eso me facilita a mí las cosas. Voy a estar compartiendo audios breves sobre temas que no me alcanza a tratar en los videos de Conservando la Fe. Así es que los invito a que se unan al canal que tenemos en Telegram. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dan, por la confianza que tienen en un servidor. Y bueno, pues vamos a
entrar en el tema del cual ya les dije que íbamos a tratar hace unos minutos. El cardenal Arthur Roach, en un audio, en realidad es un audio, un archivo de audio que la BBC, la cadena de noticias, publicó el 19 de marzo del presente año. Él dice lo siguiente, esta es mi traducción de las palabras que él dijo en inglés. De todos modos, abajo en la descripción de este video les pongo el link para que los que gusten vayan a escuchar directamente en el archivo de audio de la BBC las palabras del cardenal Arthur Roach. Pero esta es la traducción mía, no profesional, de lo que él dijo. La teología de la Iglesia ha cambiado. Mientras antes el sacerdote representaba a distancia a todo el pueblo, ellos eran canalizados a través de esta persona, quien celebraba él solo la misa. Ahora no es solo el sacerdote quien celebra la liturgia, sino también quienes junto con él están bautizados. Y esta es una enorme afirmación. O sea, aquí el cardenal está diciendo que hubo un cambio. El cambio se refiere a la participación que los fieles tienen en la misa. Según el cardenal, antes de la reforma litúrgica, la teología de la Iglesia era que el pueblo estaba como canalizado a través de la persona del sacerdote, pero el sacerdote celebraba él solo la misa. Ahora no es solo el sacerdote quien celebra la liturgia, sino también quienes junto con él están bautizados. Y bueno, vamos a estudiar un documento, la carta encíclica Mediator Dei, que allí tienen en la pantalla el título del Sumo Pontífice Pío XII sobre la Sagrada Liturgia, que fue publicada el 20 de noviembre de 1947, años antes del Concilio Vaticano II y todavía un poquito más anterior a la reforma litúrgica que se hizo años después del concilio. Algunos 5 años después del concilio entró en vigor lo que llamamos el Novus Ordo, el rito nuevo de la misa, y luego se fueron reformando los ritos de todos los sacramentos. Vamos a ver hasta qué punto el cardenal tiene razón, pero en esta encíclica del Papa Pío XII está expresado claramente lo que la Iglesia entiende por la participación de los fieles en el santo sacrificio de la misa. Así es que vamos a entrar en este texto. Aquí habla de los 2 puntos de esta participación. Se refiere a la participación de los fieles, no se refiere al sacerdote, sino a la participación de los fieles. Primero dice, ofrecen con el sacerdote. Atención, los fieles ofrecen con el sacerdote, pero nos va a explicar el Papa Pío XII en qué sentido podemos decir esto, hasta qué punto entendemos que los fieles ofrecen el sacrificio con el sacerdote. Ahí están los números, en este caso es el número 105 de la encíclica Mediator Dei. Dice así, todo esto consta de fe cierta, pero hay que afirmar además que los fieles ofrecen la víctima divina, aunque bajo un distinto aspecto. Entonces, de entrada, sí ofrecen los fieles con el sacerdote el sacrificio, pero bajo un distinto aspecto, no de la misma forma como lo ofrece el sacerdote. Los argumentos. En el número 106 dice, lo declararon ya abiertamente algunos de nuestros predecesores y doctores de la Iglesia. Miren, el Papa aquí está presentando una doctrina que no es una innovación de él, de Pío XII, en 1947 cuando escribió la Mediator Dei, sino que él dice, estoy presentando lo que en la tradición católica se ha afirmado sobre la participación de los fieles en la misa. Va a citar al Papa Inocencio III. Continúo leyendo. No solo, dice Inocencio III, de inmortal memoria,
ofrecen los sacerdotes, sino también todos los fieles, porque lo que en particular se cumple por ministerio del sacerdote, se cumple universalmente por voto de los fieles. Vean, doctrina enseñada por el Papa Inocencio III, de ya algunos siglos para atrás. Y nos place citar, por lo menos, uno de muchos textos de San Roberto Bellarmino a este propósito. Roberto Bellarmino, también doctor de la Iglesia, vean lo que dice sobre este tema de la participación de los fieles. Leo. El sacrificio, dice, es ofrecido principalmente en la persona de Cristo. Por eso la oblación que sigue a la consagración atestigua que toda la Iglesia consiente en la oblación hecha de Cristo y ofrece conjuntamente con él. Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, nos presenta esta tradición católica, porque Roberto Bellarmino no está inventando ninguna doctrina nueva. Los doctores de la Iglesia no se inventan doctrinas, sino que presentan en un modo muy claro y profundo la fe de la Iglesia. Por eso, cuando la Iglesia nombra a alguien doctor, es porque reconoce en sus escritos la doctrina que le pertenece a la Iglesia Católica, la doctrina revelada por Cristo a sus apóstoles y transmitida a la Iglesia por medio de los apóstoles. Entonces, volvemos al punto. Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino, dice que el sacrificio es ofrecido principalmente en la persona de Cristo. Por eso la oblación que sigue a la consagración atestigua que toda la Iglesia consiente en la oblación hecha de Cristo y ofrece conjuntamente con él. Leo el número 107. Con no menor claridad, los ritos y las oraciones del sacrificio eucarístico significan y demuestran que la oblación de la víctima es hecha por los sacerdotes en unión del pueblo. En efecto, no solo el sagrado ministro, después del ofrecimiento del pan y del vino, dice explícitamente vuelto al pueblo: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea aceptado cerca de Dios omnipotente. Esto se dice en el ofertorio. Aún en la misa Novus Ordo, el sacerdote dice estas palabras: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En el latín de la misa tradicional dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea aceptado cerca de Dios omnipotente. Entonces aquí la liturgia expresa que el sacrificio es del sacerdote que está ofreciendo la Santa Misa y de los fieles también. El Papa Pío XII cita estos textos que están en las oraciones de la misa para sostener que también los fieles ofrecen el sacrificio junto con el sacerdote. Pero luego vamos a ver los límites y en qué sentido lo ofrece el ministro ordenado, el sacerdote que tiene el orden sagrado, y el resto de los fieles. Eso se va a explicar más adelante. Continúo leyendo. Sino que las oraciones con las que es ofrecida la víctima divina son dichas en plural, y en ellas se indica repetidas veces que el pueblo toma también parte como oferente en este augusto sacrificio. Se dice, por ejemplo, aquí va a citar algunas palabras del canon romano. O sea, ahora se les llama en el Novus Ordo las plegarias eucarísticas, las oraciones con las cuales se realiza la consagración del pan y del vino y se ofrece a Dios el sacrificio. Pero antes de la reforma litúrgica solo hubo, y por muchos siglos, una sola plegaria eucarística, que es más propio el nombre de canon, porque canon significa regla, norma. Era la oración única que se debía hacer para consagrar y para ofrecer el sacrificio. El canon romano, dice el Concilio de Trento, todo lo que tiene ahí es santo, puro. Expresa muy bellamente la doctrina católica sobre
la Sagrada Eucaristía y sobre el sacrificio de la misa. Pero bueno, en el canon romano hay algunas expresiones en las que claramente se incluye a los fieles como que quienes ellos también ofrecen el sacrificio junto con el sacerdote. Se dice, por ejemplo, por los cuales te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen. En el canon romano, en el Novus Ordo, en el español dice, este sacrificio que te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Pero está incluido aquí el pueblo, los fieles. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen. Luego más adelante dice en el canon, por eso te rogamos, Señor, que aceptes aplacado esta oferta de tus siervos y de toda tu familia. Cuando el sacerdote en el rito tradicional, en la misa tradicional, dice esta oración es cuando pone las manos encima del cáliz y de la hostia que va a consagrar. En el Novus Ordo, el momento de poner las manos encima cambió. Se pospone un poco más a la siguiente oración. Pero en la tradición, la imposición de las manos sobre los dones se hace cuando se está diciendo esto. Te rogamos, Señor, que aceptes aplacado esta oferta de tus siervos y de toda tu familia. Aquí se está incluyendo a los fieles. Nosotros, siervos tuyos, y también tu pueblo santo, ofrecemos a tu divina majestad las cosas que tú mismo nos has dado. Esta hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Estas palabras se dicen ya después de la consagración en el canon romano, pero se fijan, se habla en plural. Nosotros, siervos tuyos, se refiere al sacerdote que está ofreciendo el santo sacrificio, y también tu pueblo santo, ofrecemos a tu divina majestad las cosas que tú mismo nos has dado. Esta hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Entonces queda claro que los fieles efectivamente participan en el ofrecimiento, porque el cardenal Roche dice que hubo un cambio en la teología de la iglesia y que antes el sacerdote ofrecía solo. Pues estamos viendo que no es tanto así como él lo dice, no es tan preciso lo que él expresa de la teología anterior al Concilio Vaticano II. El carácter bautismal. El número 108, el Papa Pío XII dice lo siguiente: no es de maravillarse el que los fieles sean elevados a semejante dignidad. En efecto, con el lavado del bautismo, los fieles se convierten a título común en miembros del cuerpo místico de Cristo sacerdote, y por medio del carácter que se imprime en sus almas, son delegados al culto divino, participando así de acuerdo con su estado en el sacerdocio de Cristo. Hay una participación de los fieles en el sacerdocio de Cristo por el sacramento del bautismo, pero no es el sacerdocio, el sacramento del orden que reciben los sacerdotes. Se trata no del sacerdocio ministerial, sino el sacerdocio de los fieles, el sacerdocio bautismal. Pero dice, son delegados al culto divino, participando así, de acuerdo con su estado, en el sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido ofrecen los fieles? ¿En qué sentido? Aquí se van a dar más detalles para que podamos comprender cuál es la teología católica sobre la participación de los fieles en el ofrecimiento del sacrificio, que no es, vuelvo a repetir, la teología del Papa Pío XII, sino que es la teología católica de siempre. El número 110 dice:
Hay ante todo razones más bien remotas por las cuales podemos decir que los fieles ofrecen también el sacrificio. A veces, por ejemplo, sucede que los fieles que asisten a los ritos sagrados unen alternativamente sus plegarias a las oraciones sacerdotales. Quiere decir que los fieles que están en la misa están haciendo plegarias a Dios y unen esas oraciones a las del sacerdote. Otras veces sucede de manera semejante. En la antigüedad esto ocurría con mayor frecuencia, que ofrecen al ministro del altar pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Y finalmente, otras veces, con limosnas, hacen que el sacerdote ofrezca por ellos la víctima divina, como por ejemplo cuando se ofrece la misa por una intención particular y se da un estipendio, una ofrenda al sacerdote para que el sacerdote ofrezca la misa con tal intención. Pero al solicitar una intención para misa y dar una limosna, el fiel de algún modo está participando en la ofrenda. Pero estas son razones remotas. Continúo leyendo. En el 111 dice, pero hay también una razón más profunda para que se pueda decir que todos los cristianos y especialmente aquellos que asisten al altar participan en la oferta. Para no hacer nacer errores peligrosos en este importantísimo argumento, es necesario precisar con exactitud el significado del término oferta. Entonces, pongan atención porque estamos llegando, por decir así, al núcleo de la doctrina en donde vamos a distinguir en qué sentido ofrece el sacerdote que celebra la misa, que dice la misa, y en qué sentido ofrecen los fieles que participan en la misa. Dice lo siguiente, el número 112, la inmolación incruenta, incruento significa sin derramamiento de sangre. Jesucristo fue inmolado de una manera cruenta en la cruz. Hubo derramamiento de sangre y él verdaderamente murió en la cruz. En el santo sacrificio de la misa se ofrece el mismo Cristo. No es una ofrenda distinta de lo que se ofreció en la cruz, porque es la misma víctima y es el mismo sacerdote quien ofrece. Pero el modo es distinto porque en el sacrificio de la misa Jesucristo no muere allí. Sin embargo, está real y verdaderamente presente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Está el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero cuerpo y sangre están separados, sacramentalmente separados. Por eso primero se consagra el pan y luego se consagra el vino, porque esa separación es la que actualiza el sacrificio de la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, su sangre se separó de su cuerpo. Cuando se sacrificaba una víctima en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se degollaba un animal, la sangre separa el cuerpo y la víctima pierde la vida por esta separación del cuerpo y la sangre. Sobre el altar tenemos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, separados en modo sacramental, porque en la realidad están unidos. Ya sabemos que en la hostia está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso no es necesario comulgar bajo las dos especies. Y en el cáliz está contenida no solamente la sangre de Cristo, sino también cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero están separados el sacramento, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están separados sobre el altar porque así se actualiza el sacrificio de la cruz. Así, de una manera incruenta, sin derramamiento de sangre y sin que Cristo muera en la misa, porque ya no muere más. Pero sin embargo se ofrece el mismo sacrificio que se ofreció en la cruz. Bueno, con esa explicación vamos adelante.
Vuelvo a leer el 111, pero hay también una razón más profunda para que se pueda decir que todos los cristianos y especialmente aquellos que asisten al altar participan en la oferta. Pero me voy a saltar al 112. La inmolación incruenta, por medio de la cual, una vez pronunciadas las palabras de la consagración, Cristo está presente en el altar en estado de víctima, es realizada solamente por el sacerdote. La inmolación incruenta. Así como en el Antiguo Testamento era el sacerdote el que sacrificaba a la víctima, la degollaba si tenía que degollarla, el sacerdote es el que presentaba a Dios la víctima y la sacrificaba. Así, en el Nuevo Testamento, en el sacrificio de la misa, es el sacerdote el que presenta en el altar a Cristo en estado de víctima, porque Él es el que hace la consagración y primero consagra el pan y luego consagra el vino. Vuelvo a leer, la inmolación incruenta, por medio de la cual, una vez pronunciadas las palabras de la consagración, Cristo está presente en el altar en estado de víctima, realizada solamente por el sacerdote. Entonces, la inmolación incruenta la hace el sacerdote, únicamente. En cuanto representa la persona de Cristo y no en cuanto representa las personas de los fieles. Atención, la razón por la cual el sacerdote es el que ofrece el sacrificio, es el que sacrifica a la víctima, pero de una manera incruenta, es porque Jesucristo, sacerdote, está en él. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Esto no lo hacen los fieles. Y el sacerdote no está actuando allí en cuanto representante de los fieles, sino en cuanto a representante de Cristo, en cuanto, más bien, en cuanto que Cristo mismo está en el sacerdote. Número 113. Pero al poner sobre el altar la víctima divina, el sacerdote la presenta al Padre como oblación, a gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de todas las almas. En esta oblación propiamente dicha, los fieles participan en forma que les está consentida y por un doble motivo, porque ofrecen el sacrificio no solo por las manos del sacerdote, sino también en cierto modo conjuntamente con él, y porque con esta participación también la oferta hecha por el pueblo cae dentro del culto litúrgico. Vamos comprendiendo lo que aquí se dice. El sacerdote ordenado es el que hace la consagración y en ese sentido él es el que presenta, por la consagración Cristo se hace presente en estado de víctima. Esta inmolación incruenta la hace solo el sacerdote, no en cuanto que representa a los fieles, sino en cuanto que representa a Cristo. Ahora, una vez hecha la consagración y la inmolación incruenta, están sobre el altar el cuerpo y la sangre del Señor. Está Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el sacerdote presenta a Dios esa ofrenda para la gloria de la Santísima Trinidad y también para el bien de todas las almas, de los vivos y los difuntos. En este ofrecimiento de la víctima, que ya se inmoló y que está sobre el altar, participan los fieles. Y dice aquí, por un doble motivo. Primero, porque ofrecen el sacrificio no solo por manos del sacerdote, sino también en cierto modo conjuntamente con él, porque con esta participación también la oferta hecha por el pueblo cae dentro del culto litúrgico. Los fieles ofrecen junto con el sacerdote la víctima, la oferta, la ofrenda a Dios de su hijo, de su propio hijo, para darle gloria a él y para beneficio de los vivos y de los difuntos. Pero también
dice, porque con esta participación también la oferta hecha por el pueblo cae dentro del culto litúrgico. O sea, en el culto litúrgico está expresado que la ofrenda no solamente la hace el sacerdote, sino que la hace también toda la familia santa de Dios. Número 114. Que los fieles ofrecen el sacrificio por medio del sacerdote es claro, por el hecho de que el ministro del altar obra en persona de Cristo en cuanto cabeza, que ofrece en el nombre de todos los miembros. Por lo que con justo derecho se dice que toda la iglesia, por medio de Cristo, realiza la oblación de la víctima. Entonces, los fieles ofrecen, sí, pero por medio del sacerdote, porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza, y los fieles son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza de la iglesia. Todas nuestras ofrendas a Dios llegan por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Todas nuestras oraciones, alabanzas, peticiones de perdón, súplicas por nuestras necesidades, acciones de gracias, le llegan al Padre por medio de Jesucristo. Él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Eso también es verdad en la liturgia. Y en la liturgia, Jesucristo está en el sacerdote. Jesucristo, sacerdote, está representado por la persona del sacerdote. Entonces, por eso dice, con justo derecho se dice que toda la iglesia, por medio de Cristo, realiza la oblación de la víctima. Porque Jesucristo tiene un cuerpo místico, ya no se separa de su cuerpo místico que es la iglesia. Si Jesucristo es el que presenta la ofrenda y lo hace en la persona del sacerdote, Jesucristo con todo su cuerpo místico está también en los fieles bautizados. Y entonces dice aquí, por medio de Cristo realiza la iglesia la oblación de la víctima. Número 115. Cuando se dice que el pueblo ofrece conjuntamente con el sacerdote, no se afirma que los miembros de la iglesia, a semejanza del propio sacerdote, realicen el rito litúrgico visible, el cual pertenece solamente al ministro de Dios para ello designado. Atención, ¿qué no queremos decir cuando afirmamos que los fieles ofrecen la víctima junto con el sacerdote? No se afirma que los fieles realizan el rito litúrgico, no son los fieles los que consagran. No es toda la comunidad la que consagra, sino solo el sacerdote. Eso pertenece solamente al ministro de Dios para ello designado. Sino que los fieles unen sus votos de alabanza y de impetración y de expiación, así como su acción de gracias, a la intención del sacerdote. El sacerdote ofrece la misa, el santo sacrificio, por 4 fines: para adorar a Dios, para darle gracias, para pedirle perdón por nuestros pecados, los pecados del mundo entero, y para hacer súplicas, bueno, también como sacrificio propiciatorio por los vivos y difuntos, y para hacer súplicas por nuestras necesidades espirituales y materiales. Los fieles que están participando en la misa ofrecen sus votos de alabanza, de impetración, de expiación y su acción de gracias, pero la unen a la intención del sacerdote. Ante el mismo sumo sacerdote, a fin de que sean presentadas a Dios Padre en la misma oblación de la víctima y con el rito externo del sacerdote. O sea que las oraciones de los fieles les son presentadas a Dios junto con la víctima que se inmola. Jesucristo se ofrece realmente
al Padre por todos nosotros, y al ofrecerse Él se lleva todas nuestras oraciones de alabanza, de petición de perdón, de súplica, de acciones de gracias. Jesucristo es el que da valor a nuestras oraciones, y nosotros, los fieles que están en la misa, ofrecen las oraciones, pero la unen a la intención del sacerdote, que está ofreciendo el sacrificio por esas 4 fines que ya les mencioné. Y así las oraciones de los fieles llegan al Padre a través de Cristo. Es necesario, en efecto, que el rito externo del sacrificio manifieste por su naturaleza el culto interno. Ahora bien, el sacrificio de la nueva ley significa aquel obsequio supremo con que el principal oferente, que es Cristo, y con Él y por Él, todos sus miembros místicos honran debidamente a Dios. Al final del canon romano, el sacerdote dice per ipsum et cum ipso et in ipso. Por Él mismo, o sea, por Cristo, y con Él y en Él. Esti video Patri omnipotenti. Es para ti, Dios Padre omnipotente, omnis honor et gloria. Todo honor y toda gloria, per omnia secula seculorum, por los siglos de los siglos. Entonces, las oraciones de los fieles le llegan a Dios por Cristo, con Él y en Él. En Cristo tienen valor todas nuestras oraciones. Pero es necesario que Jesucristo esté en la misa como víctima, y está por la presencia real de Él bajo las especies del pan y el vino, porque el pan se convierte verdaderamente en su cuerpo y el vino en su sangre, y cuerpo y sangre están unidos, son inseparables del alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo está vivo en el sacramento de la Eucaristía. Ahí está como víctima que se inmola, pero tiene que estar presente también en la misa como sacerdote, y está en la persona del ministro sagrado que ofrece el sacrificio. Número 117. Algunos, en efecto, reprueban por completo las misas que se celebran en privado y sin la asistencia del pueblo, como si se desviasen de la forma primitiva del sacrificio. Fíjense, a algunos no les gusta que los sacerdotes celebren misa en privado sin la asistencia del pueblo. Pero en el fondo es porque tiene una mala teología. Lo va a explicar el Papa Pío XII. Dicen, no falta tampoco quien afirma que los sacerdotes no pueden ofrecer la víctima divina al mismo tiempo en varios altares, porque de esa forma disocian la comunidad y ponen en peligro su unidad. Eso era muy común antes de la reforma litúrgica en iglesias donde había varios sacerdotes asignados. Podían estar celebrando en distintos altares, sobre todo las iglesias que se construyeron antes de la reforma litúrgica, las iglesias coloniales. Aquí en México ustedes pueden ver que está el altar principal, pero luego hay altares laterales, y luego incluso en la nave principal hay otros altares pegados a la pared, dedicados a veces a algún santo, dedicados a la Divina Providencia, alguna vocación de la Virgen, etc. Y se celebraban misas en esos altares. Y a veces podían coincidir 2 sacerdotes celebrando misa en el mismo templo. Pero algunos decían, ya en tiempos de Pío XII, que eso no se debe hacer porque eso disocia la unidad, pone en peligro la unidad, disocia la comunidad, causa división. Entonces, algunos criticaban, ya desde tiempos de Pío XII, que el sacerdote o celebrara solo él el santo sacrificio, o bien que
varios sacerdotes o dos o más estuvieran ofreciendo en el mismo templo y al mismo tiempo el sacrificio de la misa. Asimismo, tampoco faltan quienes llegan hasta el punto de creer necesaria la confirmación y ratificación del sacrificio por parte del pueblo para que pueda tener su fuerza y eficacia. Este es todavía un extremo, una postura más extrema, que el sacrificio que ofrece el sacerdote tiene que ser ratificado por la comunidad. Esto es no entender la teología que acaba de explicar en los párrafos anteriores el Papa. Número 118. Erróneamente se apela en este caso a la índole social del sacrificio eucarístico. O sea, decir que el sacrificio es de toda la iglesia, no puede ser de una sola persona. Dice el Papa, en efecto, cada vez que el sacerdote repite lo que hizo el Divino Redentor en la última cena, el sacrificio es realmente consumado y tiene siempre y en cualquier lugar necesariamente y por su intrínseca naturaleza una función pública y social en cuanto el oferente obra en nombre de Cristo y de los cristianos, de los cuales el Divino Redentor es cabeza, y lo ofrece a Dios por la Santa Iglesia Católica, por los vivos y por los difuntos. Entonces, siempre que un solo sacerdote celebra la misa, si esté él solo y no haya nadie más, ese es un acto de toda la iglesia. Es un acto de toda la iglesia y tiene como dice aquí, una función pública. Es una función pública y social. ¿Por qué? Porque el sacrificio se ofrece, el oferente obra en nombre de Cristo. El sacerdote obra en nombre de Cristo y de los cristianos y ofrece a Dios por la Santa Iglesia Católica, por los vivos y por los difuntos. Así es que la misa, aunque sea celebrada solamente por el sacerdote sin presencia de persona alguna extra, es siempre un acto social, por decir así, en el sentido de que no es un acto absolutamente privado del sacerdote. Siempre está ahí en él representada toda la iglesia. Y es para beneficio de toda la iglesia. Y esto se verifica ciertamente lo mismo si asisten los fieles, que el nos se refiere al Papa, que nos deseamos y recomendamos que estén presentes numerosísimos y fervorosísimos. Atención, el Papa aquí dice que no es necesario que estén los fieles, pero tampoco está diciendo, bueno, no importa, en realidad no importa. Dice, nosotros deseamos que cuando haya misa estén presentes los fieles numerosísimos y fervorosísimos, no solamente en cantidad, sino que estén fervorosos en la misa. Vuelvo al texto. Esto se verifica ciertamente lo mismo si asisten los fieles como si no asisten, no siendo en forma alguna necesario que el pueblo ratifique lo que hace el sagrado ministro. Eso que está explicando el Papa es consecuencia de la teología que ya analizamos en los párrafos anteriores. Ahora, número 2. Los fieles se ofrecen a sí mismos como víctimas. Atención, número 120. Para que la oblación con la que en este sacrificio ofrecen la víctima divina al Padre Celestial tenga su pleno efecto, para que tenga pleno efecto, la ofrenda que los fieles presentan a Dios por medio del sacerdote, es necesaria todavía otra cosa. O sea, no solamente las oraciones que hacen los fieles. Ya habíamos dicho que los fieles ofrecen sus oraciones de adoración, de acción de gracias, de petición de perdón, de súplica, y las unen a la intención del sacerdote que ofrece la misa por esos fines. Y por medio de Cristo llegan las oraciones al Padre. Pero ahora, dice el Papa, falta otra cosa, no solamente esas oraciones unidas a la intención del sacerdote, sino además
que los fieles se inmolen a sí mismos como víctimas. ¿Eso qué significa? Número 121. Esta inmolación no se limita solamente al sacrificio litúrgico. Quiere en efecto el príncipe de los apóstoles que por el mismo hecho de que hemos sido edificados como piedras vivas sobre Cristo, podamos, como sacerdocio santo, ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Y aquí está citando la Biblia, está citando a San Pedro, por eso dice el príncipe de los apóstoles. Se refiere a San Pedro y está citando la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde se dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Los fieles tienen que inmolarse ellos como víctimas, ofrecer su vida a Dios, junto con la víctima que está en el altar. No solamente las oraciones, sino toda su vida se la ofrecen a Dios, unida a la ofrenda de Jesucristo que se inmola en el altar por nosotros. Continúo leyendo. Y San Pablo apóstol, sin ninguna distinción de tiempo, exhorta a los cristianos con las siguientes palabras. Yo les ruego, hermanos, que ofrezcan sus cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es su culto racional. Ofrezcan sus cuerpos. Es decir, cuando ustedes, hermanos fieles católicos, van a la misa, les toca orar, como ya mencionamos, y unir su oración a la intención del sacerdote y a través de él a Cristo, que ofrece todas nuestras oraciones al Padre, pero además les toca ofrecerse ustedes mismos, decirle, aquí estoy, Señor, soy tuyo, soy para ti, mi vida, toda mi vida te lo ofrezco como sacrificio agradable a ti. Para esto debemos de procurar tener una vida santa, para no ofrecerle a Dios puro pecado. Por eso la ofrenda de la vida continúa no solamente en el sacrificio litúrgico, como dice aquí en el primer enunciado del párrafo 121. Esta inmolación no se limita solamente al sacrificio litúrgico. O sea, los fieles en la misa se ofrecen a Dios, pero se supone que toda su vida es una entrega, una inmolación a Dios, como un sacrificio agradable a Él, que le llega a Dios y tiene valor por el sacrificio de Cristo, que se ofrece por nosotros en el altar. Ahora, ese título, los errores que hay que evitar, lo puse yo. Eso no viene en el texto de la encíclica, yo lo puse. De hecho, primero menciona los errores y luego enseña la doctrina, pero yo quise proceder al revés. Creo que esto puede ayudar, una vez que ya entendimos en qué sentido los fieles ofrecen el sacrificio, o la ofrenda a Dios, la ofrenda de Cristo al Padre, junto con el sacerdote, qué es lo que específicamente hace el ministro ordenado, el sacerdote, y qué específicamente hacen los fieles. Ahora vamos a ver cuáles son los errores. En el número 102 dice, es necesario, venerables hermanos, explicar claramente a su rebaño cómo el hecho de que los fieles tomen parte en el sacrificio eucarístico no significa, sin embargo, que gocen de poderes sacerdotales. En esto no debemos de caer. Los fieles participan del sacerdocio de Cristo, pero no del sacerdocio ministerial, no del sacerdocio, no del orden sagrado, no del sacramento del orden. No tienen poderes sacerdotales, por lo tanto, no consagran los fieles con el sacerdote. Por eso los ritos que hay allí, las palabras de la consagración y todos los gestos que se realiza en el altar, los hace solamente el sacerdote, no los fieles. Porque así se expresa claramente en qué consiste
la ofrenda y lo que le toca al sacerdote ordenado, al ministro sagrado, y en qué consiste lo que toca a los fieles. Los fieles están en silencio en la banca. No es que no cuenten, no es que no cuenten los fieles, no es que no tengan valor. Esa es una interpretación ideológica de la misa tradicional. Los fieles están participando con una participación empeñada mientras están en silencio, presenciando que el sacerdote ofrece el santo sacrificio. Continúo leyendo. Hay en efecto en nuestros días algunos que, acercándose a errores ya condenados, enseñan que en el Nuevo Testamento, como con el nombre de sacerdocio, se entiende solamente algo común a todos los que han sido purificados en la fuente sagrada del bautismo, y que el precepto dado por Jesús a los apóstoles en la última cena de que hiciesen lo que él había hecho se refiere directamente a toda la iglesia de fieles, y que el sacerdocio jerárquico no se introdujo hasta más tarde. Este es un error. El querer resaltar el sacerdocio de los bautizados y minimizar o totalmente terminar, descartar el sacerdocio jerárquico. Dice, eso no, ese es un error ya condenado. Pero hay una tendencia ahora dentro de la iglesia, hay que tener cuidado porque a veces cuando se explica esta doctrina que está en la Mediator Dei, que no es doctrina de Pío XII, que quede claro, sino que, o sea, me refiero, no es inventada por el Papa Pío XII, sino que esta doctrina está en la iglesia, en la tradición católica, que se ha enseñado en diferentes siglos, y se nos menciona ahí al Papa Inocencio III, por poner algún ejemplo, y se nos menciona a San Roberto Belarmino, como esta teología ya estaba en la iglesia, pero cuando se enseñan estas cosas, ahora se tacha de clericalismo. Esa teología es teología clericalista. Espera, es teología católica. Es teología católica. No tenemos que ver con ojos ideológicos, marxistas. El marxismo siempre ve oposición entre oprimidos y opresores. El ver la Iglesia Católica desde los lentes marxistas o del marxismo cultural que tenemos ahora es ver los opresores son los clérigos y los oprimidos son los laicos. Se ve todo en categorías humanas, no en categorías de fe. Esto no es clericalismo. La iglesia no puede tener una doctrina clericalista en el sentido de negativa. Así Cristo fundó la iglesia, la hizo jerárquica para el bien de todos. Y sabemos que la santidad no se tiene nada más porque alguien sea ordenado sacerdote o porque sea obispo. Un fiel bautizado que no tiene ninguna posición de coordinación en ningún ámbito eclesial puede ser más santo que el cura y que el obispo, y puede ser hasta más santo que el papa. Dice el Señor, muchos que ahora son los primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Así es que afirmar una iglesia jerárquica no significa que Dios haga distinción de personas en el sentido de que al que llamó al sacerdocio y solo por ese hecho ya es más santo y va a tener un lugar más alto en la gloria en el cielo. Pues si el sacerdote no es fiel, no va a suceder así. Pero hay una tendencia, tal vez no a llegar a este extremo de afirmar solo el sacerdocio bautismal y negar totalmente el sacerdocio jerárquico, pero sí a minimizarlo mucho.
expresiones como, el sacerdote es un hombre común y corriente. Es un hombre cualquiera, como todos. No, si te refieres a la naturaleza humana, sí. Sí. Si te refieres al barro, claro, San Pablo dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Sí? Somos del mismo barro todos. Pero el tesoro del sacerdocio jerárquico, con la potestad para consagrar y para ofrecer el santo sacrificio, para hacer la inmolación incruenta de la víctima sobre el altar en la misa, ese es un tesoro y eso lo tiene quien ha recibido el sacerdocio jerárquico. La potestad de perdonar los pecados es un tesoro que solo lo lleva quien ha recibido el sacerdocio jerárquico. No es un tesoro para uno mismo, es tesoro para toda la iglesia, pero el sacerdote, se le da al sacerdote para que lo ponga en favor de toda la iglesia. Entonces, en ese sentido, un sacerdote no es un hombre cualquiera, porque tiene un tesoro que todos necesitan. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Hasta los mismos sacerdotes. No nos podemos absolver a nosotros mismos. Tenemos que acudir a otro sacerdote para que nos absuelva los pecados. Y los sacerdotes también esperamos que cuando Dios nos llame a su presencia, haya sacerdotes que ofrezcan misas por nosotros, por nuestro eterno descanso. Todos necesitamos el sacerdocio y necesitamos de ese tesoro que Dios le ha dado al sacerdote. Por eso debemos valorar el sacerdocio y no minimizarlo. Eso no es clericalismo, pero minimizar el sacerdocio es minimizar el don que ha recibido. Pero si tanto hablamos mal de los sacerdotes, criticamos constantemente los sacerdotes y nos burlamos de esta vocación sagrada, poco a poco vamos pensando, si este hombre no vale nada o no tiene nada extraordinario, lo que ofrece no es extraordinario tampoco. Si minimizamos el valor del sacerdocio, vamos a terminar minimizando el valor del santo sacrificio en la misa, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, del perdón de los pecados. Y es que es como un paquete completo, sacerdocio y a través del sacerdocio la potestad para consagrar, para ofrecer el sacrificio por los vivos y por los difuntos, para perdonar los pecados. Tenemos que valorar esas realidades que Dios quiso que fueran unidas. Y sí, quien lleva ese tesoro está hecho de barro, pero no hay que descartar el tesoro por el barro, porque luego nos perdemos del tesoro. Voy a continuar, déjenme encontrar dónde me quedé. Aquí dice, sostienen, este es un error, por esto que el pueblo goza de una verdadera potestad sacerdotal, mientras que el sacerdote actúa únicamente por oficio delegado de la comunidad. O sea, en realidad el sacerdocio está en el pueblo y el sacerdote es como un delegado. Esto es como una visión democrática, ¿no? Como en la democracia se piensa que quien gobierna recibe la autoridad del pueblo. Que por cierto, esta postura está equivocada. Toda autoridad viene de Dios. Pero aplicada dentro de la iglesia, es así que algunos llegan a decir, el sacerdote es solo un delegado de los fieles. El sacerdocio se le dio a toda la iglesia y el sacerdote es como un delegado de parte de todos, como para que cumpla un oficio en la comunidad. Creen en consecuencia que el sacrificio eucarístico es una verdadera y propia concelebración y que es mejor que los sacerdotes concelebren juntamente con el pueblo presente
que el que ofrezca privadamente el sacrificio en ausencia de estos. Atención, aquí sí podemos ver un cambio en el énfasis, porque ahora esto que estamos leyendo aquí de la encíclica Mediator Dei, que expresa lo que la Iglesia entendió por siglos, ahora parece que ya no agrada. Aquí sí parece que hay un cambio. El cardenal Arthur Roach no hizo mención a este punto de la concelebración, pero en muchos ámbitos eclesiales ahora se dice hay que favorecer la concelebración, porque si no se causa división. No tiene sentido que dos sacerdotes celebre cada uno, ofrezca cada uno el sacrificio, si lo pueden hacer ambos en una sola misa y pueden concelebrar. Así no es como pensó la Iglesia. Aquí sí está habiendo un cambio y deberíamos de preguntarnos si algo cambió, ¿por qué cambió? ¿Cuál fue la razón? Y si esa razón es correcta o no. ¿Y quién tiene la razón? O la tuvo la Iglesia en lo que hizo por siglos, o la tenemos ahora, 60 años para acá, en que estamos procediendo de otra manera distinta como la Iglesia procedió en siglos anteriores. Esas preguntas son legítimas y habría que buscar las respuestas. Pero obviamente, cuando hay innovación y hay duda, siempre es mejor aferrarse a la tradición, a lo de siempre. El número 104 dice: inútil es explicar hasta qué punto estos capciosos errores estén en contradicción con las verdades antes demostradas, cuando hemos hablado del puesto que corresponde al sacerdote en el cuerpo místico de Jesús. Recordemos solamente que el sacerdote hace las veces del pueblo porque representa la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Él es cabeza de todos los miembros y se ofreció a sí mismo por ellos. Pues porque el sacerdote representa a Cristo cabeza, representa al resto del cuerpo. Por esto va al altar como ministro de Cristo, siendo inferior a Él, pero superior al pueblo. El pueblo, en cambio, no representando por ningún motivo a la persona del divino Redentor y no siendo mediador entre sí mismo y Dios, no puede en ningún modo gozar de poderes sacerdotales. Por eso el pueblo necesita el sacerdocio. Hoy, lamentablemente, parece que va ganando terreno esta postura de que no se requiere del sacerdocio o de un ministro ordenado, sacerdote me refiero, alguien que tenga el sacerdocio jerárquico, no se requiere una parroquia. Hay quien ha llegado a decir esto. Una parroquia puede ser dirigida por un laico, por un diácono permanente, pero el sacerdote representa a Cristo cabeza. ¿Y cómo va a haber una parroquia? ¿Cómo puede subsistir una parroquia si no se ofrece el santo sacrificio? Si no hay quien perdone los pecados. Eso solo lo puede hacer el sacerdote. Los fieles, dice aquí, no son mediadores entre ellos mismos y Dios. Necesitan al sacerdote. Por eso debemos de pedir, suplicar a Dios que no deje de enviarnos vocaciones sacerdotales. Estas teologías equivocadas lo que hacen es que ya no se promueven las vocaciones sacerdotales. Y luego se ve eso como un signo del Espíritu Santo, un signo de la voluntad del Espíritu Santo. Es que ahora ya el Espíritu nos está diciendo que ya no quiere sacerdotes, ahora quiere
un pueblo ministerial en el que todos tengan un servicio, como si se tratara de una ONG, como si se tratara nada más de organizar actividades. Es una teología equivocada. Entonces, la Mediator Dei expresa la teología de siempre. Podemos ir hacia atrás y encontrar fundamentos, citas, tanto de documentos magisteriales, de concilios, de catecismos, de escritos de santos, de doctores de la iglesia, y vamos a ver que la teología siempre fue la misma. Así es que, ¿hubo un cambio de teología o no? Como dice el cardenal Roach. Yo creo que sí, pero en este punto al que se refirió específicamente, no tanto. Más bien, aquí faltó precisión en las afirmaciones del cardenal. Obviamente era una entrevista breve, hay que concederle eso, es una entrevista breve, pero el punto que está causando revuelo es que él está diciendo que este cambio en la teología justifica que ahora ya no se permita celebrar la misa tradicional y la liturgia tradicional en general porque expresa otra teología. Esto es problemático. Porque si lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de la oración es la regla de la fe, la ley de la fe, y la iglesia tiene una liturgia milenaria en la que ha visto expresada su fe, ha expresado su fe. ¿Cómo nos pueden decir ahora que hay otra teología y que eso ya no vale? Incluso que es dañino, que ya no tenemos que exponernos a los ritos de los sacramentos en el modo tradicional, ni a la Santa Misa en el modo tradicional, porque eso daña. Esa teología que está enseñada allí causa daño. Porque ahora pensamos diferente. Si pensamos diferente a como pensó la iglesia por muchos siglos, estamos en un problema. Y tendríamos que preguntarnos y enfrentar esta cuestión, si cambiamos de modo de pensar y ya no pensamos según la tradición, ¿qué justifica este cambio? ¿Se equivocó la iglesia del pasado o nos estamos equivocando nosotros? La iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo, nunca va a perder la fe, va a conservar siempre la misma fe, pero miembros dentro de la iglesia pueden perder la fe. Podemos perder la fe. Miembros miembros del cuerpo místico de Cristo podemos perder la fe. La iglesia en su totalidad, no. Siempre habrá al menos un pequeño grupo de personas que crean lo que la iglesia ha creído siempre. Y como la liturgia es expresión de la fe de la iglesia, la liturgia más antigua nos pone más en contacto con la fe de siempre. Eso es sentido común. Pero si ahora hemos cambiado y pensamos distinto, este es un problema. Y en tiempos de confusión hay que aferrarnos a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Lo que la iglesia siempre ha enseñado, lo que la iglesia siempre ha creído. Eso es lo seguro. Por eso, creo yo y creemos muchos, la liturgia tradicional debe de estar al alcance de todos los que quieran beneficiarse de ella, porque allí encuentran un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Muy bien, queridos hermanos, pues hasta aquí mi comentario a esta breve declaración del cardenal Arthur Roach. Él se ha expresado, como les dije, muy favorable en
diversas ocasiones a que sea restringida e incluso terminada, cancelada totalmente la misa tradicional, como si él lo ve como es algo de tiempo nada más, es cuestión de tiempo. O sea, esta liturgia se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque ahora pensamos distinto. Creo yo que, y creemos muchos, no solo yo, que este argumento es muy problemático y tendría el cardenal y los que piensan así tendrían que demostrar con mejores argumentos por qué esa afirmación. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude a conservar la fe, a todos a perseverar hasta el final creyendo la fe de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia ha creído siempre. Doy gracias a todos por su atención. Pido a Dios, como siempre, que los bendiga, que bendiga abundantemente a todos ustedes, a sus familias. Les agradezco la confianza que tienen en este servidor y les recuerdo a todos, conserven su fe. Hasta la próxima.